Bien, en esta ocasión vamos a ver el uso de las fórmulas y operadores en Excel. Entonces vamos a poner aquí, más bien tengo aquí ya enlistados los operadores que se utilizan en Excel. Tenemos que para el acento, más bien, perdón, para la potencia se utiliza este símbolo que se llama acento circunflejo, que nosotros lo podemos sacar con la combinación de teclas Alt GR. Voy a poner acá abajo. Alt GR más la tecla que está a un lado de la ñ, que tiene el acento, la diéresis y la llave izquierda, que si yo presiono ahí Alt GR pareciera que no pasa nada, pero vean que si yo escribo el siguiente valor inmediatamente se pone el acento circunflejo. Incluso puedo dar la combinación de teclas y dar un espacio y se pone entonces el acento circunflejo. ¿Sale? Para multiplicar se utiliza el símbolo del asterisco, para dividir la diagonal, para la suma la crucecita y para la resta el guión medio. Para la raíz cuadrada aquí no hay símbolos, no hay operadores, pero hay una función que se llama raíz también, ¿sale? Entonces, para efectos de entender el uso de los operadores y las fórmulas, porque ustedes deben de entender que no es lo mismo una fórmula que una función en Excel. Una fórmula nosotros la establecemos, es decir, nosotros la escribimos, mientras que una función es una palabra que hace la función de alguna operación matemática, estadística, algebraica, etcétera. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ver el uso de fórmulas en Excel. Y para eso vamos a hacer un ejercicio de obtención de área de figuras geométricas en Excel. Entonces vean que yo voy a, por ejemplo, a ponerle aquí área de círculo. Le voy a poner aquí que me dé el radio. Aquí le voy a poner área, donde me va a devolver el valor del área. Nada más era área, lo voy a quitar lo demás. Ahí tenemos. Voy a combinar estas dos celdas. Voy a hacer una pequeña tabla. Voy a marcar todos los bordes. Ahí vamos a dejarlo y le voy a poner doble clic, selecciono todo, todos los bordes. Ahí estamos, con bordes externos gruesos para que se vea. Ahí estamos, ahí está, bien. Entonces aquí le vamos a dar un estilo de celda como ya lo hemos hecho, como ya lo hemos visto. Ahí está, un título 3. Yo creo que un título 2 está bien. A radio y a área les vamos a dar un estilo viendo. Probablemente estos, no, vamos a dejarlo así mejor. Y aquí vamos a hacer que entonces vamos a escribir el valor del radio del círculo, y acá abajo vamos a escribir la fórmula con la cual vamos a obtener el área del círculo. Recuerden que para poder obtener un resultado, o más bien para el uso de una fórmula o una función en Excel, debemos de escribir el símbolo de igual anteponiéndolo a cualquier cosa para que este nos arroje un resultado y no nada más represente el texto. Entonces, ¿cuál es la fórmula para obtener el área del círculo? Pi por radio al cuadrado, ¿sale? Entonces, aquí en Excel más bien, sí lo podemos hacer, podemos escribir el 3.1416, que es lo que vale el pi a un uso de 4 dígitos, pero Excel tiene precisamente la función pi, que nos va a dar el valor en 15 dígitos, o sea, con una exactitud de 15 dígitos. Pero también recuerden que según la lectura, para que podamos usar una función hay que precisamente utilizar los paréntesis, aunque estos estén vacíos, aunque no lleven nada dentro. Toda función en Excel lleva sus paréntesis, aunque estos no lleven argumentos en su interior, ¿sale? Entonces es pi por radio, y el radio no lo vamos a escribir nosotros, por eso estoy dejando espacio acá en esta celda para decirle que el radio va a estar aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es una referencia a la celda que está acá, o sea, voy a utilizar el valor que esté en la celda que está aquí mediante una referencia. ¿Y cómo hago una referencia? Pues únicamente escribo en dónde está precisamente ese valor. Va a estar en la celda B3, y vean cómo se pone en azul, al igual que el número que tengo ahí
en la fórmula, ¿sale? O en lugar de escribirlo, le puedo dar clic, le voy a decir aquí va a estar el valor y entonces me pone la referencia a la celda B3. Entonces va a ser pi por radio y le voy a poner aquí al cuadrado, ¿sale? Entonces voy a dar enter y me va a decir que es 0 porque no hay ningún valor. Pero si yo escribo un número, por ejemplo 2.6, que sea del radio del círculo, al dar enter, vean cómo automáticamente me muestra el valor. Entonces esto lo voy a marcar en otro color para que se vea más resaltado. Y ahí tenemos. Ese sería el valor de mi área, ¿sale? Incluso acá abajo puedo poner la fórmula. Le voy a decir que la fórmula es pi por radio al cuadrado. Ahí tenemos, ¿sale? Así lo vamos a dejar y aquí le voy a dar también un estilo. Ahí tenemos, ¿sale? Entonces ahí tenemos área de círculo, radio es 2.6, el área es 21.2372 y la fórmula es pi por radio al cuadrado. Si yo cambio el valor del radio, si por ejemplo le pongo que 5, vean cómo automáticamente cambia el valor del área porque está referenciada. En cambio, si yo aquí le hubiera puesto que el valor del radio es 5, me da el mismo valor, pero si yo acá lo cambio, no pasa nada porque no está referenciada. En cambio, si referencio el valor del radio a la celda en la que se encuentra, que es esta, le doy enter y entonces vean cómo si va a cambiar dependiendo el número que yo ponga en esta celda, ¿sale? Voy a hacer las demás tablitas para todas las áreas que vamos a necesitar y voy a después aquí en el video a escribir las fórmulas que necesitamos para cada uno. Lo voy a pausar y ahorita continuamos. Bien, vamos a continuar. Entonces ya tengo aquí las tablas de todas las demás figuras. No las voy a, nada más tenemos algunas. Ya también tengo la fórmula que hay que utilizar en cada una, pero no he escrito ninguna fórmula en las celdas, entonces es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sale? Tenemos que para calcular el área del cuadrado solamente hay que multiplicar el lado por lado. Entonces aquí vamos a escribir la fórmula, le vamos a poner igual a, y donde va a estar el lado va a ser la celda F3, entonces le voy a poner igual a F3, perdón, E3 por la misma E3, porque pues es lado por lado, entonces no necesito otro valor más que el de uno de los lados. Al ser un cuadrado los lados son iguales. Voy a poner que su lado es de un valor de 4 y ahí tenemos que entonces es 16, no hay duda ahí entonces, ¿sale? En el área de un triángulo normal, general, la fórmula es base por altura sobre 2, entonces vamos a poner la fórmula aquí, vamos a poner igual a base, aquí va a estar la base, por altura, y como el 2 es una constante, no se la tengo que pedir a nadie, más bien yo la puedo escribir directamente en la fórmula, ¿sale? Base por altura sobre 2, doy enter, entonces vamos a tener que tengo una base de 6 centímetros y una altura de 3, 6 por 3, 18, entre 2, 19, entre 2, 9, perdone, y entonces ahí está el valor, ¿sale? Para el rectángulo, ese es base por altura, entonces vamos a poner que la base, primero la fórmula, igual a base por altura, damos enter, la base va a ser de 10 y la altura va a ser de 5, ahí tenemos que entonces el área es de 50 centímetros, ¿sale? Después en el rombo tenemos que es diagonal, pedimos los datos de diagonal menor y diagonal mayor porque la fórmula es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y si se fijan aquí el texto no cabe, recuerden lo que teníamos que hacer para que el ancho de la celda fuera lo suficiente para mostrar el texto completo. Nada más hay que darle clic acá en estilos de celda, en formato de celdas y autoajustar ancho de columna. Fíjense cómo automáticamente agarra el ancho dependiendo del texto que tenemos. Entonces vamos a poner diagonal, acá la fórmula igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, ¿sale? Damos enter. Entonces tenemos que la diagonal menor sería de 2.5 y la diagonal mayor sería de 4.8. ahí tenemos entonces la operación. Después para el trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2 y tenemos los datos base mayor, base menor y la altura. Vamos a escribir la fórmula.
Aquí recuerden que voy a quitar el igual para que no me haga nada ahorita. Hay que obedecer, no más bien nosotros no, sino que Excel obedece a la jerarquía de operadores, en donde así como yo los puse aquí, es el orden en el que se resuelven las operaciones. Es decir, que en una operación primero se hace una potencia, después la multiplicación, después la división, después la suma y después la resta. Entonces, si yo tengo que en el trapecio escribo yo la fórmula como está aquí, la voy a escribir aquí, es más menos base mayor más base menor por altura sobre 2, voy a dar enter, voy a poner que la base mayor es de 8.4 y la base menor es de 3.9 y la altura va a ser de 4.2. Tenemos un resultado de 16.59, lo cual casi estoy seguro que está mal porque la operación está mal planteada. Es decir, aquí lo que acaba de pasar es que se acaba de dividir el E16 entre 2 y el E15 por E16 y luego finalmente se ha sumado el E14 porque obedece la jerarquía de operadores, como les acabo de decir. Para poder hacer que, por ejemplo, primero se haga la suma, que es como nos indica la fórmula acá en la parte de abajo, es precisamente así como lo indica la fórmula, poniendo entre paréntesis. Abro un paréntesis aquí, abro un paréntesis acá, y entonces de este modo Excel entiende que primero tiene que hacer la suma, después la multiplicación y después la división, que aunque se hagan una u otra de estas, no afecta el producto, ¿sale? Entonces vamos a dar enter y vamos a ver que el resultado ya es diferente. Antes teníamos 16.59 y ahora tenemos el resultado correcto, que es 25.83. entonces tenemos que, para poder saltarnos esa jerarquía de operadores, pues utilizamos paréntesis para indicar qué operaciones se hacen primero, ¿sale? Voy a volver a poner aquí autoajustar para que quepa todo. Formato, autoajustar, y ahí tenemos. Para poder calcular el área de un polígono regular, que podría ser un cuadrado, un pentágono, un hexágono, etcétera, tenemos que calcular primero el perímetro y después multiplicarlo por el apotema y dividirlo entre 2. Para poder calcular el perímetro, pues basta con que sepamos cuántos lados tiene el polígono. Le voy a poner que tiene 6, que cada lado vale 3 centímetros. Entonces aquí lo que voy a hacer es calcular el perímetro. Para calcular el perímetro, pues nada más cuántos lados por el valor de cada uno de ellos. Entonces le voy a poner que sea esto por esto. Ahí tenemos. Y el apotema, aunque también se puede calcular, ahorita es un poco complicado explicarlo porque tenemos que utilizar la función tangente también, lo cual no hemos visto ahorita. Entonces lo vamos a suponer. Vamos a poner que el apotema es de 3.5 y entonces aquí vamos a poner el área, es perímetro, perímetro por apotema sobre 2. Ahí tenemos el área. Entonces aquí lo único que tendríamos que modificar sería, por ejemplo, ahora tengo un octágono con 2.4 centímetros y un apotema de 4.5, y vean cómo entonces nuestros resultados se van cambiando automáticamente, ¿sale? Se va a poner en negrita para identificar que este no se debe de mover. ¿Estamos? Bien, entonces así es como se utilizan los operadores y las fórmulas en Excel. ¿Sale? Y continuamos en la siguiente con los temas que restan.